Podemos encender las cámaras. Perfecto. Encendida. Listo. Muy bien. Lo que nos conlleva a hablar un poco de esta materia es un análisis de las medidas cautelares en los casos legales. Perfecto. Muy bien. Cuando iniciamos el tema del derecho en todo el contexto general, pues encontramos que el derecho como un sistema normativo que está dado para regular todas las situaciones, actuaciones de ciudadano, de sociedad, tenemos que de este mismo derecho, de la aplicación de las normas por cualquier causal, por cualquier razón, se pueden generar unos excesos o unas malas interpretaciones o unas actuaciones inadecuadas que podrían en un caso determinado afectar la situación de una persona y que requiera de una protección especial, que es lo que llamamos como la medida cautelar, como un mecanismo de protección que podría solicitar una persona y como una medida de carácter preventivo, para, digamos, evitar que se materialicen unos riesgos que causen pérdidas o que causen unos daños irreparables hacia una persona o hacia unos elementos, hacia unas cosas. Entonces aparecen las medidas de tipo cautelar como unas medidas como unos mecanismos, unas decisiones que tome el juez correspondiente para proteger la persona, para protegernos ante una mala aplicación de una norma o ante abusos de poder o ante situaciones que vemos en el día a día por cuestiones en salud, cuestiones en educación, cuestiones de tipo laboral, etcétera. Compañeros. Bueno, la ocupación y las donaciones son unos actos de forma para adquirir la propiedad de un bien del que no existe un propietario anterior. La donación implica la transferencia voluntaria de una propiedad de un bien a otra persona sin necesidad de contraprestaciones. Perfecto. Mire, en este tema de la ocupación y Y de las la donaciones. donación, entonces, de las donaciones, en el tema de la ocupación hay algo importante de acuerdo a lo que establece el Código Civil, y es la forma de adquirir la propiedad de aquellos bienes o de aquellas cosas que carecen de dueño. Está dado para que se pueda adquirir entonces por esta persona el dominio, que pasa a ser de otro por el hecho de estar pues ocupando ese bien, ocupando esa propiedad o ocupando ese terreno. Es importante que esta forma de ocupación se da sobre aquellas cosas, sobre aquellos bienes que son corporales. Y planteaba la profesora la clase anterior, creo que fue, donde se debía constituir entonces, creo que era el nombre, ustedes me corrigen, que debe ser dueño, señor y dueño, debe ser señor y dueño, es decir, que sea demostrable la ocupación de ese bien para que pase esa persona a ser el respectivo propietario. Eso sobre la ocupación. Y sobre el tema de la donación, pues entendemos que es unos elementos, unas cosas que se entregan a otro bajo unas circunstancias que estén siempre encaminadas, libres de cualquier presión, libres de cualquier condición de obligación. Es decir, si bien es cierto está esa donación, tiene que darse dentro de un hecho consentido, consensuado, libre de cualquier presión, que pueda entenderse que de verdad es una donación y no vaya a estar disfrazada o clasificada en otro tipo de situación al margen de norma y quiera hacerse ver
como una situación libre, espontánea, propia de la persona. O sea que hay que validar cuando se dan este tipo de situaciones, de transacciones, pues verificar que sea algo consentido, consensuado y esté libre de cualquier presión. Bueno, Bueno, también hablamos hablaremos de la sucesión, de testamento o de un testamento o intestado. Decimos que la sucesión es la transferencia de los bienes y derechos de una persona fallecida a unos herederos legales o a unos herederos designados en el testamento. Y un testamento significa que la persona que muere deja un testamento válido que determina la distribución de sus bienes, mientras que un intestado se aplica si no hay un testamento válido y los bienes heredados siguen a la ley de sucesiones aplicables. Entonces aquí tenía la duda ahorita, y era que cuando era un testamento intestado, pues según lo que entendí, era que no había, digamos que la persona que fallece no lo había dejado planteado o no había dejado las cosas, digamos que legalmente, entonces entraba a aplicárseles, digamos que a las personas, hijos, nietos, no sé, creo que es así. Sí, Sí, claro, digamos que debe aquí levantar una sucesión y hacer un proceso. sí, lo que hablamos que cuando, pues, normalmente no sucede en Colombia que muchas personas dejen testamentos, digamos, en caso de que tengan sus herederos, pues cada uno le tenga unos porcentajes ya fijos por la propia ley. En el caso de los cónyuges, pues heredan inmediatamente esa porción conyugal del 50%, y ya se dividirá entre los hijos que tengan. En caso de que no tenga hijos, pues será entre los nietos o padres de la persona si siguen vivos. En el caso de que no tengan ni padres ni hijos, ya seguirán que los hermanos, los sobrinos, en último hasta llegar a un punto de los últimos familiares cercanos que tenga él. Ya cuando no existen familiares o nadie que pues, se le pueda atribuir esa herencia, se le tiene que dar al bienestar familiar. Digamos, ahí ya es el que entra a administrar esos bienes que no tienen ningún heredero. Y como sucede con el caso anterior que hablamos de las donaciones, tienen las características de estos personas que reciben nuestros herederos o las personas que son beneficiarios de las donaciones, pues acarrean un cierto tipo de obligaciones, lo que mencionaba Juan sobre que pues debe ser libre y voluntario para que no se entienda que es coercitivo esa transferencia de dominio, porque pues transfieren unos derechos y unas obligaciones, derechos sobre los bienes que me están dando y unas obligaciones como tal de pago de impuestos por un lado, o también hacerme responsable de las deudas que tenía esa persona. Sí, porque no, o sea, se heredan tanto los bienes como las deudas. También está la oportunidad pues, que los herederos renuncien a la herencia en el caso de que no haya bienes y pues obviamente no se le va a obligar a pagar una deuda que no tenía conocimiento. Continúa, por favor. Ya hemos hablado un poco de la prescripción y la usucapión, que son formas mediante una propiedad se adquiere de uso y posesión durante pues un tiempo definido o específico, donde lo que explicaba el compañero hace las veces de amo y señor del predio, paga impuestos, pone su energía a nombre propio. Bueno, eso es un poco la forma de prescripción. Perfecto. En este punto de la prescripción o de la usucapión de la prescripción, entonces está dado que también es una forma, como lo planteamos de la ocupación, también es una forma que está definida en el código de adquirir el dominio de las cosas ajenas, es decir, de aquellas cosas que pertenecen a otro dueño, pero que fueron poseídas o que están dadas bajo unos parámetros legales. A eso nos referimos entonces con la prescripción o también llamada el usucapión o la prescripción clasificada como adquisitiva.
La sección y tradiciones. La cesión se refiere a la adquisición de la propiedad de un activo que se combina y se incorpora en otro activo. ¿Y qué entendemos cuando se dice que se incorpora a otro activo? O sea, Digamos, eso yo lo como, entendía sí que, en el caso de esos bienes, esos predios rurales en los que, digamos, hay un yacimiento de agua y obviamente nadie es dueño del agua, digamos, tiene que seguir su cruce, pero pues por tradición esa persona tiene el derecho pues de utilizar esa agua sin que desvíe su cauce y obviamente que deje que el río o esa fuente de agua siga su curso natural. Digamos, eso es lo que yo entiendo que por tradición se le respetaría como ese derecho y se entendería que pues hace parte del mismo bien, porque no se le puede como expropiar esa partecita de su bien, de su predio, sino que es de él. perfecto. Cuando hablamos de esta sesión estamos dados a que es otra forma de adquirir el dominio. El dueño de una cosa pasa a serlo por lo que ese bien produce o de lo que se junta a ella. Por ejemplo, aparte de lo que plantea Eder, hay un tema ahí y es, por ejemplo, en un terreno, el tema de los frutos o el tema de la utilidad que genere ese trabajo en ese predio que pasaría entonces a ser de esa ocupación del señor. Y está dado puede ser entre bienes muebles o puede darse entre bienes inmuebles o también como un comparativo entre bien mueble con bien inmueble o inmueble con bien mueble. Puede darse en esa situación. En igual sentido, hay un caso o un ejemplo en un terreno, por decir algo, en donde un tercero no propietario realiza una construcción. Y esa construcción entonces que se realiza en un terreno que no es de la propiedad. En ese tema estaría entonces la accesión. Sí. Continúa, compañerito, por. Bueno, hablamos de la ocupación y las donaciones. Entendiéndose que la ocupación es el acto de adquirir la propiedad de un bien del que no existía propietario anterior, mientras que en la donación implica la transferencia voluntaria de la propiedad de un bien de una persona a otra sin necesidad de contraprestación, que era lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Sí, creo que vamos a la siguiente. Mencionamos también las medidas cautelares, los embargos y el secuestro. Dice que la acción cautelar es una acción legal destinada a proteger los derechos de las partes en la disputa y garantizar la implementación de la decisión judicial, que era lo que decía Viviana ahorita. Que este bien se utiliza como garantía para que se realice el proceso ejecutorio con con la medida cautelar que ponga o sancione el juez en su momento. O sea que en cualquiera de las tres, digamos que el activo o el bien como tal que se va a cautelar, embargar o secuestrar, no puede tener ningún movimiento mientras esté en proceso. No. Pues queda como congelado hasta que no se realice la otra parte que es demandada, los pagos y todo lo referente a lo que se debe, a lo que se pretende embargar. Claro, o sea, lo que pregunta Yailú en cuanto a la medida cautelar, pues, y el embargo y el secuestro,
queda precisamente definido que el propietario no puede hacer uso o actuar sobre ese elemento o sobre esas cosas por cuanto ya tiene un embargo y un secuestro que está respaldado en una decisión precisamente como una medida cautelar para cubrir un impago o algún incumplimiento de una transacción. Es decir, ese embargo y ese secuestro se da como una forma de poder entrar a reparar, digamos, en un momento determinado con esos bienes o con esos elementos. Entonces ahí sí hay como una privativa de que quien sea el propietario de ese bien no va a poder hacer uso de él. Y en caso tal, por ejemplo, cuando se tiene un bien o una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, es muy normal escuchar que el juzgado X embargó esa cuenta corriente o embargó una cuenta de ahorros. ¿Qué significa? Que sobre esa cuenta no puede realizarse ningún otro movimiento y pues quien lo realizó el juez lo realizó buscando garantías para una situación o para reparar un posible daño que esté en un momento dado amparado en alguna demanda. Por eso puede recaer en cuentas bancarias, en vehículos, en bienes muebles, en salarios, en cuentas con entidades financieras, podría recaer. Pero ellos primero tienen que medir, por ejemplo, lo que dice acá. Hay ciertos derechos y activos que están protegidos y no pueden confiscarse como los activos necesarios para el sustento básico del deudor. Sí, digamos que ahí es lo que entendíamos del mínimo vital. Digamos, a una persona no se le puede, a los que usualmente pasa de los que mandan por el no pago de alimentos de la manutención de los hijos. Si una persona gana el salario mínimo, pues no le pueden embargar más del 50% porque no tendría como ese sustento básico para poder mantenerse. ¿Sí? Digamos, lo que yo entendía que ese porcentaje es inembargable. Lo mismo pasa con las personas pensionadas, tampoco les pueden embargar la pensión porque pues los estarían condenando a no tener como ese dinero para poder subsistir. Y también pues otros derechos de propiedad, pues obviamente su capacidad, sus regalías, digamos, no le pueden embargar la explotación de lo que él generó con su capacidad intelectual. Si no le pueden embargar a un artista sus canciones, no le pueden embargar a un escritor sus libros. Perfecto. Ahí hay que mirar que esos embargos están más dados sobre, digamos, sobre bienes corporales, bienes muebles y bienes inmuebles. No conozco que estén dados sobre bienes intangibles como tal, eso no. Acá con lo que planteaba la profesora, recuerdo que nos decía ella que no es embargable, por ejemplo, la ropa, por ejemplo, el lecho de la familia o del deudor. No puede ser embargable, escuchaban las prendas militares, los libros, los uniformes no pueden ser embargables. Aquellos elementos o bienes, utensilios, herramientas que son destinadas por el deudor, quien sufre de ese embargo y él tiene esos bienes o esos elementos destinados a su trabajo, está en su taller o son parte, digamos, de su fuente de recursos. Esos elementos, utensilios, herramientas no pueden estar sujetos a una medida cautelar de un embargo. No puede estar en ese sentido. ¿Sí? Por eso decíamos entonces ya para terminar la intervención, es que el, digamos que la finalidad, el objetivo del embargo o del secuestro de los bienes está dado hacia dos situaciones. Una, a garantizar el pago de alguna deuda y está dado a también esa medida al cumplimiento de una obligación que
que el otro esté reclamando, y de ahí pues se elabora un proceso ya ante un juzgado civil y se determina el avance, si se va a dar el secuestro o si se va a dar el embargo como tal. Continúa, compañerita. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que dice que el autor número 768 del Juzgado Tercero Civil del Circuito, que pone en ejecución de sentencia de Cali, que aborda la solicitud de embargo y secuestro de derechos sobre un bien inmueble. En esos autos que a continuación, que relacionamos solo 3 de las lecturas, que en un momento delegó la docente, lo que podemos identificar son las medidas cautelares que se le hacen. En una de los autos se le hizo a un bien inmueble que todavía no se sabía el valor de la obligación hasta pues que no se tenga claro pues cuánto es el valor del automóvil y cuánto es el embargo, pues y eso ya saldría en la sentencia. Miren, aquí hay un punto en el tema del embargo y del secuestro, y digamos que es una forma de que las personas que ven, que tienen o que analizan y consideran que hay una posibilidad de que se tome una decisión por parte de un juez de un embargo o de un secuestro, trasladan esos elementos, trasladan esos bienes y constituyen una fiducia sobre esos bienes para que no puedan ser embargables, no pueden ser embargables. Miren otro caso de que no puede ser embargable, los alimentos no pueden ser embargables. Como les planteaba, los elementos, la vivienda no puede ser embargable si ese es el punto, el sitio de residencia de la persona y sus hijos y su familia, no puede Pero si ser. tiene esa connotación que no sea embargable, que sea aplicada, que es como patrimonio familiar, hay otro que es cuando son esposos, también hay otras, son dos, creo que no se con afectación familiar y Yo creo que al patrimonio, algo así. Perfecto. Ahora, todos los bienes de uso público y los bienes destinados a servicio público no pueden ser embargables. Por ejemplo, un puente, una carretera, el alumbrado público, la cancha de fútbol, etcétera. Nada de estos bienes de uso público o esos bienes que están dados al servicio de la comunidad. No, sobre ellos no va a recaer una acción de embargo. Eso les quería plantear. Ok. No, compañeros, muchísimas gracias. Miren, Presentamos otro un tema, momentito. algo aquí, Vivi, que se me ocurre con lo que decía la profesora, y ustedes me corrigen. Las iglesias no pueden ser embargables, o sea, iglesia cualquiera, la iglesia católica, la de la séptima piedra, la de evangelistas, y todas esas vainas, nada de eso puede ser embargable. Igual que su televisorcito allá, Viviana, en el que usted ahí con su niño ahora que va a hacer la reunioncita, que la mesita del televisor, el comedor, nada de esas vainas pueden ser embargables. Sin embargo, hay una condición ahora que es atroz, completamente ilegal, de esos pagadiarios, que si no le pagan, entonces van y se le entran a la casa y le quitan el televisorcito, la nevera, todas esas vainas las llevan, pero eso ya es una cosa pues al margen de norma y una situación grosera. Lo que quiero plantearles es que estos elementos y utensilios también de casa, televisor y todo lo que son electrodomésticos, no son embargables. Listo. No, agradecerles, compañeros. Presentamos acá un poco el tema de las referencias bibliográficas. Ay, no me aparece. ¿La logran ver? No, todavía no.
compartir. Bueno, es de tener en cuenta que este eje 4 nos ayuda a entender todo el tema de las medidas cautelares y todo lo que conlleva a sí mismo, además de dar un amplio concepto de cómo no dejar que vulneren los derechos del otro, o en un momento de que nosotros si debemos algo, pues debemos pagarlo, y hay muchas formas de hacerlo. Y son con este tema de medidas cautelares. Perfecto. Muy bien, compañeros. Muchas gracias. Un feliz fin de semana. Y recuerden que la próxima semana iniciamos con clase de matemáticas para que nos ayuden. ¿Listo? Vamos a aprender a dividir por 2 cifras. Eder, pilas pues. Sí. Chao, compañero. Chao, que estén bien. Viviana, feliz fiesta. Que estén bien. Chao. Gracias, igual. Luego. Eder. Ah, es con Eder.